La última vez, bueno, hace 2 semanas, hicimos una pequeña introducción a lo que es la omnipotencia de Dios. Y decíamos que la omnipotencia de Dios es la habilidad de que Dios puede hacer cualquier cosa, pero que a la vez no contradiga sus otros atributos. Por eso decíamos que aunque Dios es omnipotente, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Te acuerdas? Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede fallar. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él no puede faltar a alguna de sus promesas. Y es por eso que la omnipotencia de Dios es eso, es que Dios puede hacer cualquier cosa, pero que a la vez eso no contradiga ninguno de sus otros atributos. El poder de Dios, dice Stephen Charnock, es esa habilidad, es esa fuerza en Dios, que Él puede hacer lo que Él le plazca, según su infinita sabiduría, con su infinito poder. Porque también decíamos, ¿de qué sirve tener un deseo y no poderlo hacer? ¿Verdad? ¿Cuántos desearían estar en Cancún ahorita? Lo preguntábamos esa vez, ¿verdad? ¿Cuántos pueden? Ni porque lo declaremos, ni porque lo arrebatemos, nada, ¿no? No tenemos ese poder, pero el deseo sí. Entonces, en Dios tiene el deseo y tiene también el poder. Él. Pasen, hermanos, acomódense. Podamos dar ahí espacios para que nos acomodemos. Mientras damos nuevamente la bienvenida a todos. Aquí hay lugares. Bienvenidos, bienvenidos todos. El pastor escocés James Ussher decía, Dios es capaz de realizar lo que quiere, cuando quiera, siempre y cuando eso no contradiga su propia naturaleza. Por lo tanto, si Dios es santo, no va a hacer cosas que vayan en contra de su santidad. A Él no le cuesta hacer algo. Él puede usarnos o puede no usarnos. Si Él ha determinado hacer algo, lo puede hacer, sin importar que nosotros no nos sumemos a eso. Ningún poder en toda la creación se puede resistir al poder de Dios. Y cuando empezamos a ver ahora la parte de aplicación en la omnipotencia de Dios, yo quiero esta mañana que veamos la omnipotencia de Dios ya desde una perspectiva de aplicación desde 2 puntos. En primer lugar, quiero que veamos la omnipotencia de Dios para el pueblo de Israel en el tiempo de Amós. Y después, lo que vamos a ver, la omnipotencia de Dios para nosotros hoy en día. ¿Cómo conectar este atributo de Dios a nosotros en nuestra vida diaria? Eso es lo que quiero hacer esta mañana. Pero antes de llegar a conectarla a nosotros, quiero que veamos por qué Amós les dijo esto al pueblo de Israel y cómo la omnipotencia de Dios está conectada ahí. Empecemos nuevamente con el verso 5. El Señor Dios de los ejércitos, el que toca la tierra, ¿y qué pasa con la tierra? ¿Y qué pasa con los habitantes de la tierra? Y luego dice, sube toda ella como el Nilo y disminuye como el Nilo de Egipto. Ok, aquí hay una figura literaria que lo que hace Amós está conectando el elemento de la tierra con el elemento del río Nilo. Y el punto aquí es, Amós le está diciendo, ¿ubican el río Nilo? Y entonces los oyentes de ese momento dicen, sí, ok. ¿Te has dado cuenta cuando no hay lluvia, qué le pasa al río Nilo? Se baja. ¿Y cuando hay mucha lluvia? Ok, dice, es como un elemento de la marea. Se baja y se sube. ¿Qué crees que voy a hacer con la tierra? ¿La voy a remover? Así. Y hermanos, lo primero que vemos aquí es el poder de Dios sobre toda la tierra. ¿Cuán poderoso es Dios que les está diciendo? La tierra donde ustedes habitan, si yo quisiera, la puedo
mover como si fuese la marea del río Nilo. La puedo sacudir. Y si algo genera muchas veces temor en el ser humano son los terremotos. Porque luego vemos las noticias y dices, hay huracanes. Ni vivo cerca del mar, vivo en una parte alta de la ciudad. Hay de aquellos que viven, ¿no? Todo bien, acabo de impermeabilizar. Dice. Es más, dice, me gusta el sonido de la lluvia, dice, posteando ahí. ¿No? Guerras, dice, en otro lado. Pero cuando toca un terremoto y nos toca, había una estadística que leía por ahí que después de un terremoto las iglesias se llenan. Y eso es lo que está diciendo Dios. Quiero que ustedes vean, dice Amós, cuán poderoso es nuestro Dios, que si ustedes piensan que están seguros, Él puede mover toda la tierra como si nada. Y lo que está buscando Dios, en últimas instancias, no es el elemento nada más como dice el versículo, y se lamentan todos los que en ella habitan. No, el elemento es que a través de una circunstancia en la naturaleza, en la tierra, el pueblo se arrepienta. Y es que muchas veces, frente a la muerte, es cuando te llega la convicción de arrepentimiento. Los que tienen esos momentos antes de morir, tienen esa convicción muchas veces. Hay quienes no, les tan arraigado el pecado, el orgullo, que no. Pero el punto aquí es Dios mostrando su poder, diciéndoles lo que Él puede hacer. Dios es poderoso sobre toda la tierra y sobre todos sus habitantes. Pero no solo eso, mira el verso 6. El que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es. Entonces, lo que está aquí nuevamente Amós diciendo, a ver, contemplen la creación. ¿Ves los cielos? ¿Sabes qué es los cielos? Sus aposentos. Es como una habitación más en la creación de Dios. ¿Ves la tierra? ¿Eso qué dice? Es como decir, es una bodeguita que tiene Dios ahí. Es una bodega y una bóveda. Las aguas del mar, Él puede llamarlas y las puede derramar donde Él quiera. Es más, en capítulos anteriores de este mismo libro, ya Dios les había dicho al pueblo, mira, hice que lloviera sobre tus terrenos y ni así veniste. Te quité la lluvia y ni así me hiciste caso. Y esto es un recordatorio al poder de Dios sobre toda la creación. La tierra es mía, dice Dios. Yo puedo hacer levantar la lluvia y que la lluvia caiga sobre donde yo quiero. Y lo que está diciendo Amós es, por favor, vean al Dios omnipotente que es nuestro Dios. Contemplen el poder de Dios sobre toda la creación y si Él es tan poderoso para literalmente mover la tierra, levantar el agua, derramarla donde Él quiere, vale la pena ponernos a cuentas con este Dios. Pero no solo eso, mira el verso 7. Y aquí, a manera de interrogativa, hace un par de preguntas. ¿No son ustedes para mí como hijos de Etiopía o israelitas? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? Y aquí hay algunas naciones que se mencionan. Etiopía, los filisteos, los arameos, Egipto. Y aquí hay quiero poner un poquito de contexto para entender bien este versículo. Israel era una nación que se enorgullecía de su historia. Ellos se sentían superiores a otras naciones
por el solo hecho de decir, Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y un evento histórico en la nación de Israel que generaba mucho, mucho orgullo era precisamente el Éxodo. Para ellos tener a Moisés en su lista, a Abraham y a todos estos hombres y mujeres, para ellos era como, por eso, nuevamente, ¿se acuerdan que Juan el Bautista los reprende en Lucas cuando les dice, ustedes que dicen somos hijos de Abraham, ni se confíen en eso? Porque esta gente literalmente decía, somos mejores que otros por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es como que esta gente dijera, a ver, ¿tú tienes éxodos en tu historia? No, solo nosotros. Y entonces ellos creían que por tener estos eventos históricos, literalmente eran mejor que otros. Como el cristiano que de repente se siente mejor o superior al no cristiano. Pero no pasa, ¿va? Es solo aquí. Y mira el riesgo. Ellos habían hecho del Éxodo un ídolo. Llegaban al punto a adorar el evento que al Dios que hizo ese evento. Como aquel que pone su testimonio por encima del Dios que obró en ese testimonio. ¿No han escuchado de repente esta gente que se pasa, hable y hable de su testimonio? Y yo hice esto, y yo era borracho, y yo era brujo, y yo era esto, yo era narco, yo era esto. La gran lista. Y Dios nada más es más, y yo acepté a Dios. Y entonces todo el mundo es, wow, dame 2 DVDs, dices. Bueno, ahora es USB, ¿no? Dices, es que tiene un gran testimonio. ¿Ah? Vamos, dice, va a venir, dice, era ex sicario. Y para ir a escuchar ahí va uno, ¿no? 200 la entrada. Sí, dice. Bueno, lo mismo pasaba aquí. Ellos se enorgullecían diciendo, a nosotros Dios nos sacó de Egipto. Ni a ellos, pero a sus antepasados, pero como aquel nuevamente que dice, mi abuelita era bruja. Y entonces, este elemento ¿no? Y me encanta Dios porque nosotros creemos que podemos levantar ídolos en nuestro corazón, suponiendo que Dios no va a hacer nada. Entonces, esta gente había levantado al Éxodo como un ídolo en su corazón. Y por el Éxodo ellos se sentían superiores a otras naciones. Entonces, viene Dios y les dice, a ver, ¿no son ustedes como Etiopía? Y luego les trae como una clase de historia en un versículo. Les dice, yo hice subir a Israel de la tierra de Egipto, pero ¿qué crees? También hice subir a los filisteos de Caftor. Y también hice subir a los arameos de Kir. Y ustedes para mí son como los de Etiopía. Es decir, no se sientan tan especiales. Porque ¿qué crees? Eso que he hecho en ustedes, lo he hecho en otras naciones. Y este es un buen recordatorio también, nuevamente, porque luego puede ser que alguien se minimice diciendo, yo no era brujo. No, pues yo no tomaba, no fumaba. No, ese es un gran testimonio. No. Cada vida salvada por la obra de Cristo es un gran testimonio.
Porque cada vida salvada literalmente es un milagro que valió la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no va a ser un gran testimonio? Pero Israel literalmente se había llenado de orgullo y usando esta frase es como Dios viene a ponerle sus piecitos en la tierra. A ver, Israel, tranquilo, no te enorgullezcas de algo que para mí lo puedo hacer en cualquier nación. No te sientas superior a otro por lo que yo hice en ti, porque lo que yo hice en ti lo puedo hacer con cualquiera. Y ojo aquí, los que Dios nos ha dado un ministerio. Porque lo que ha hecho en nosotros, Él lo puede hacer con cualquiera. Cuidado de levantar ídolos, aún con lo que Dios ha hecho en nosotros. No nos sintamos superior a otros, porque no lo somos. Es más, se los dijo al mismo pueblo que vivió el Éxodo. Deuteronomios capítulo 7, versos 6 al 8. Se los dijo al pueblo que literalmente caminó en medio del mar. Pero esta gente del tiempo de Amós, cientos de años después lo había olvidado. Mira el verso 6 de Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y ahí podríamos hasta conectar la doctrina de la elección. Dios te ha elegido. Pero mira el verso 7. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es como decirles, es más, yo hice con ustedes el gran milagro del Éxodo, ni siquiera lo hice por ustedes, lo hice porque yo lo había prometido a sus padres. Y nuevamente, este es un recordatorio para no enorgullecernos de algo que Dios ha hecho en nosotros o de algo que Dios está haciendo en nosotros para suponer que somos mejores que otros. No, hermanos. Tengamos cuidado de levantar ídolos precisamente con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo peor de todo es que este pueblo, y lo vamos a ver a continuación, es que pensaba que porque en su historia tenía ciertos elementos de Dios, o sea, que Dios había hecho ciertas cosas, en el presente Dios no iba a hacer nada con respecto a sus actitudes de ellos. Es como, voy a ponerlo así, es como suponer que yo puedo vivir mi vida en total desobediencia a Dios y decir, mira, no pasa nada. Allá atrás, en aquella campaña, en aquel culto, en aquella actividad, entregué mi vida a Cristo. Hice la oración. Me regalaron una Biblia. Por lo tanto, como hice mi oración y le dije al Señor que escribiera mi nombre en el libro de la vida, no me va a pasar nada ahorita, independientemente de cómo vivo. Eso era lo que estaba pasando aquí. Estaban confiando en un acto del pasado, suponiendo entonces que por ese acto del pasado podían vivir como ellos quisieran. Y Dios viene y les dice, a ver, no se crean tan especiales. Porque yo he hecho eso en otras naciones. Y lo puedo seguir haciendo. Hermanos, tengamos cuidado con la arrogancia. Hoy hay mucha arrogancia por decir que tenemos una supuesta doctrina correcta.
Y por decir que tenemos una doctrina correcta, sentirnos superiores a los que no la tienen, según nosotros. Y cuán fácil es levantar juicios sobre esas personas, olvidándonos muchas veces que ahí estábamos. Y que porque Dios tuvo misericordia de nosotros y alguien nos habló y alguien nos regaló tal vez un libro, nos compartió una predicación, ahora ya tenemos cierto bagaje doctrinal que antes no teníamos, pero ahora parece ser que nos sentimos superiores a ellos. No, es que ahora ya no escucho a ellos, ahora escucho a estos. Bueno, lo único que hiciste fue cambiaste de ídolos. ¿Y nos sentimos superior? Dice un pastor, la arrogancia es peor que la ignorancia. Cuidado con el orgullo, porque Israel tenía ciertas actitudes que lo único que estaban haciendo era atraer el juicio de Dios a sus vidas. Tengamos cuidado. Y mira, verso 8 y 10, que literalmente vemos el poder de Dios sobre el juicio. Ya vimos en el verso 5 el poder de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Él la puede sacudir como él quiera, ¿verdad? Verso 6, el poder de Dios sobre la creación. Cielos, tierra, mar, ¿verdad? Verso 7, el poder de Dios sobre las naciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Verso 8 al 10, el poder de Dios sobre el juicio. Mira, por eso dice, los ojos del Señor, Dios, están sobre el reino. ¿Qué reino? ¿Y voy a qué? De sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, ojo aquí, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor. Mis ojos están sobre el reino pecador, los voy a destruir, pero no los voy a destruir a todos. ¿Cómo? Bueno, verso 9. Yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano de la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen no nos alcanzará, ni se nos acercará la desgracia. Ok. ¿Me ayudas a poner estos versos 8, 9 y 10 en la NTV, por favor, hermano? Quiero que veamos tantito en la NTV, porque la NTV va a usar algunas palabras que nos van a ayudar a conectar un poquito lo que aquí Amós está diciéndonos. Mira lo que dice. Lo primero. Yo, el Señor soberano, estoy, ¿qué cosa? Vigilando a esta nación. ¿Y qué va a hacer Dios? Ya los vigiló, ya los observó. Puro pecado. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a destruir de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor. Entonces, hasta ahí, un momento hasta ahí. Dios está diciéndoles, a ver, los he observado, los he vigilado. Ustedes ni cuenta se han dado, pero todo lo que han hecho de mis ojos no se ha escapado. Y he llegado a una conclusión. He visto sus caminar y ¿qué creen? ¿Cuál es el diagnóstico? Son pecadores. Y por cuanto son pecadores, voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Los voy a destruir. Pero luego dice Dios, sin embargo, no los voy a destruir por completo a la familia de Israel. Entonces, la omnipotencia de Dios la vemos aquí sobre el juicio, en que Él va a traer un juicio, pero aún dentro del juicio no va a ser igual a todos. Y quiero que veas esto porque esto es bien importante, ya que a los ojos de uno pudiera decir, todos merecen el juicio.
Pero Dios dice, no destruiré por completo. No destruiré totalmente a la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque literalmente algunos se van a salvar. Y mira el verso 9. Pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero. Ok, aquí la palabra es cernidor, en la Biblia de las Américas escriba, que literalmente es lo mismo. Ponían el grano como un traste con una malla y entonces empezaban a. ¿Sí lo han visto? ¿Cuál es el propósito aquí? Limpiar. ¿Qué cae? La basura, el exceso y todo eso, ¿no? Ok. ¿Qué queda arriba? El grano. Ok. El propósito era sacar la impureza. El propósito era purificar esos granos. Y esto es lo que está diciendo Dios. Voy a sacudir a Israel junto a las demás naciones. Entonces, quiero que veas la escena que Amós está presentándonos. Imagínate este cernidor. Meten a Israel, meten a las demás naciones. Y ahí viene el juicio. De entrada, Israel ya está ahí. O sea, aquí no es como, ay, este es mi pueblo, este no va a entrar. No, vámonos. Y entonces empieza a sacudir, a sacudir. Y empieza a caer las impurezas y empiezan a caer los granos que no sirven. ¿Y qué va a quedar arriba? Y de hecho, mira la promesa al final de este verso. Porque esta es una promesa. Qué hermosa promesa. Va a venir un juicio. Pero tranquilo. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo al juicio? La pregunta es ¿por qué? Porque ningún grano verdadero se va a perder. ¿Cómo está tu vida? Si Cristo viene hoy, porque su segunda venida literal es un juicio. A los granos verdaderos los va a llevar. Si Cristo viene hoy, ¿te vas o te quedas? ¿Por qué no me responde? Yo sé que muy en el fondo se van a ir. Pero ¿a dónde? Hay una alabanza que dice, me voy con él, ¿no? ¿Cuántos nos vamos con él? Pero mira el verso 10. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. ¿Pero qué tipo de pecadores? Porque todos los que estamos esta mañana acá somos pecadores. ¿Qué de diferencia tienes tú entre el otro pecador entonces? Como para tú decir, yo sí me voy. Y tú dices, mi confianza está en Cristo. Y si el otro dice, yo también. Soy reformado. Yo también, te dice el otro. Nuevamente, ¿puedes poner el verso 9? Es más, subráyalo en tu Biblia. Ningún grano verdadero se perderá. Verso 10. En cambio, la Biblia de las Américas dice, espada morirán todos los pecadores de mi pueblo.
Los que dicen nada malo no sucederá. La pregunta es, ¿quién sabe? Porque aquí el versículo o esos textos nos está diciendo claro que hay dos tipos de pecadores, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que no es pecador? Todos aquí somos pecadores. Entonces, ese no es el punto. El punto es, ¿qué tipo de pecador eres? Porque hay un tipo de pecador que Dios lo va a guardar. Pero hay otro tipo de pecador. Y aquí dice, los pecadores que morirán a filo de espada son aquellos que andan diciendo, nada malo me sucederá. Y aquí quiero hacer un par de anotaciones. Lo primero, nuevamente conectando a lo que decíamos hace un momento, tengamos cuidado de cometer el error, el atrevimiento para determinar, según nuestro parecer, quién es salvo y quién no lo es. Porque muchos desde nuestra arrogancia condenamos a muchos. Obviamente hay doctrinas primarias que hacen que la iglesia sea universal. ¿Qué significa esto? Que más allá del elemento de las denominaciones, hay doctrinas primarias que nos unen y que eso hace que determine que Cristo en este mundo solo tiene una iglesia. Hay doctrinas secundarias y terciarias, pero hay doctrinas primarias que nos unen. Y tengamos cuidado de andar quemando puentes con hermanos y hermanas de otras denominaciones que porque suponemos que no creen de la misma forma esas doctrinas primarias que nosotros somos mejores que ellos. Eso le pasó, eso estaba haciendo Israel. Definitivamente, claro que el evangelio es lo que va a terminar uniéndonos. Claro que no podemos llamar hermano o hermana a alguien que niega la cristología bíblica. Eso es obvio. Claro que el elemento de la Trinidad es vital e importante y bíblico y no negociable. Tampoco es negociable dudar de la inspiración de la palabra de Dios. Definitivamente hay doctrinas que determinan si somos de la iglesia, pero hay doctrinas secundarias y terciarias que a veces nosotros las hemos elevado a un nivel de doctrinas primarias que terminamos nosotros desde nuestra arrogancia no teniendo comunión con hermanos o con hermanas porque suponemos que porque no creen como nosotros, hemos a veces hasta traído o hablado juicios sobre esas personas diciendo ni salvo creo que son. ¿Cómo lo sabes? Eso no lo sabes tú. Eso no lo sé yo. El único que lo sabe por eso yo creo que en el cielo vamos a llevarnos cada sorpresa. ¿Tú? O tal vez nos van a decir a nosotros. Creo que hay esta anécdota entre creo que es John Wesley y George Whitefield. Se las he platicado. Whitefield, netamente calvinista, y Wesley, netamente arminiano, le preguntaron a Whitefield, señor Whitefield, ¿el señor Wesley estará en el cielo? ¿Lo verá usted en el cielo? Y Whitefield dijo, yo creo que no. Porque el señor Wesley dice, va a estar tan cerca del trono de Dios que yo que voy a estar hasta acá, no lo voy a alcanzar a ver. Seamos maduros. Claro que la teología importa.
Pero tengamos cuidado de no al rato andar diciendo, no, no me llevo con el hermano porque es infralapsariano, yo soy supralapsariano. Ni sabemos lo que estamos diciendo. Pero ya cortamos comunión a veces con el mismo pueblo de Dios. Y este es el problema de Israel. Entonces, la pregunta no es, ¿aquel es hijo de Dios? ¿Aquella es hija de Dios? El único que sabe qué nombres están escritos en el libro de la vida es, y dice la escritura, que Él da testimonio, ¿a quién? A cada uno de nosotros de que somos sus hijos. Tú sí sabes si eres su hijo o no. Porque ese es el asunto aquí. Yo no sé quién sí, quién no. Pero yo debo de saber si yo soy hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Él da testimonio a mí. Sí, hay elementos que tienen que ver con los frutos en las personas, claro. Pero aún cuando una persona moralmente puede mostrar ciertos frutos, hay muchos que moralmente tienen más frutos que alguien que no es cristiano. De ahí esa famosa frase que decimos, ¿no? Todo lo cristiano le hace falta hacer, como que si fuera un requisito en una lista. Sí, aquí la pregunta es hacia nosotros. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Estoy dando frutos de arrepentimiento? ¿Los frutos del Espíritu que marca Gálatas están generándose en mi vida? ¿Mi vida está siendo transformada por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por la presencia de Dios? ¿O sigo igual o peor que antes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? El problema es cuando entramos en una actitud de pecadores con este pensamiento. Creyendo. Ya no dices, ya soy reformado, ya, ok, ya entendí que la oración del pecador, ok, está bien. Pero entonces ahora agarramos otros argumentos y suponemos que por esa argumentación doctrinal, sobre todo, ojo aquí, soteriológica, que a veces la desconectamos de otras doctrinas, nada más la agarramos así el pedacito, ya nos suponemos mejor que otros. Y entonces, al igual que Israel ponía su confianza en el Éxodo, nosotros empezamos a poner nuestra confianza ya no en Dios. Empezamos a poner nuestra confianza en un cuerpo doctrinal. ¿Y sabes qué hizo Dios con su pueblo? Trajo juicio. Pero si tú eres de Dios, estate tranquilo. Estate tranquila. Porque ningún grano verdadero se va a perder. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Híjole, este es un versículo bien hermoso. ¿Puedes poner el 9 tantito? Porque dice Dios, voy a sacudirlos. Voy a traer el cernidor. Pero tranquilos, ningún grano verdadero. Si tu vida está en Cristo, no te vas a perder. Eso debería llenar de gozo nuestro corazón. Es por eso que el pueblo de Dios debería orar, Maranata. Señor, ven. Por eso el pueblo de Dios debería estar esperando la llegada de Dios. Porque sabe que cuando Dios venga, nos vamos con Él. ¿Anhelas ese momento? Dices, primero dame chance de ir a Cancún, Señor. Y luego ya ve. ¿No? Me encanta cómo Motier lo explica.
El decreto de Dios no es contra el pueblo de Dios, aun cuando el pueblo de Dios ha pecado. Entonces, ¿contra quién? Y dice Motier, el juicio vendrá sobre los pecadores que ven hacia el pasado y suponen que el juicio no les tocará a ellos porque se consideran mejor que otros. Estos pecadores miran hacia el futuro y suponen que no hay ningún problema porque ellos se consideran mejor que otros. Estos pecadores no tienen conciencia de que el pecado constituye una amenaza. Pecan como si nada. Estos pecadores no les importa la palabra de Dios. No les interesa la escritura. No les interesa el cuerpo de Dios, su iglesia. No les interesa la gracia de Dios. Simplemente suponen que son cristianos y ya. Estos pecadores son autosatisfechos, es decir, se ven a sí mismos, se comparan con lo peor y su juicio les dice, yo estoy mejor. Es como el que dice, pero hay gente peor, borrachos, esto y esto. Yo a esta comparación no estoy tan así. Peco. ¿Pero quién no? Entonces, sigamos. Estos pecadores son descuidados. Viven de falsas apariencias, siendo uno los domingos y otros de lunes a sábado. Y me encanta porque Motier dice, dentro de Israel hay un Israel. Y lo voy a poner en estas palabras. Dentro de todas las congregaciones que hay en el mundo, está la iglesia del Señor. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿quién es la iglesia? Y dice Motier, la iglesia está compuesta por pecadores, pero pecadores que se preocupan por su estado espiritual. ¿Ven la diferencia? Porque el otro pecador, ¿qué dice? ¿Puedes poner el siguiente verso? ¿Qué dice el otro pecador? Pero el pecador que es de Dios, ¿qué dice? Tengo que trabajar. Se ve en el espejo de la palabra y dice, está duro. Tengo que trabajar. El pecador que es de Dios sabe de la criba, del cernidor, y se preocupa. A diferencia de este que sabe de la criba y dice, nada me va a pasar. El pecador que es de Dios se preocupa por conservar su vida dentro de la gracia, por alinearse hasta donde puede con la ayuda de Dios a la palabra de Dios. El pecador que es de Cristo sabe que siempre será pecador hasta que Cristo venga o Él parta a su presencia, pero también sabe que está en medio de una batalla contra su propio pecado. Tú estás consciente que seremos pecadores hasta que Cristo venga o vayamos al cielo. Pero eso no nos exime de luchar por la santidad. El pecador que es de Cristo sabe que está en medio de una batalla, en medio de una guerra espiritual, pero también sabe que Dios
le ha dado la victoria por la obra de Cristo. Y aun cuando se levante todo el infierno contra él, está en las manos de Dios. La pregunta no es, ¿somos pecadores? No, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de pecadores somos? Pecadores insensibles, que nos da igual lo que Dios está diciendo, o pecadores conscientes de su pecado, conscientes de su necesidad, pero también sabiendo que son pecadores perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto me lleva, regáleme unos minutos, a mi segundo encabezado. Porque esto hasta aquí hemos visto en el tiempo de Amós, ¿verdad? Ahora veamos a una aplicación a nosotros sobre la omnipotencia de Dios. Y aquí nada más quiero tomar prestado algunos puntos que el pastor Joel Vicky presenta en su teología sistemática. Número 1, la omnipotencia de Dios nos llama al arrepentimiento. Job 9:4, ¿lo puedes poner por favor? Job 9:4. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, dice. Está hablando de Dios. ¿Quién lo ha desafiado sin sufrir daño? La omnipotencia de Dios nos llama al arrepentimiento. No te conviene estar peleando con Dios. No te conviene estar mal con Él. Si hoy hay un elemento de convicción de pecado, la promesa es, si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. No te conviene estar en pleitos con Él. Me encanta cómo Thomas Watson lo dice. Es mejor encontrarnos con Dios con lágrimas en los ojos que con armas en la mano. Pero también la omnipotencia de Dios nos llama a confiar en sus promesas. Romanos 4:21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, ¿cómo era Dios? ¿O cómo es Dios? Para cumplirlo. Si Dios te lo ha prometido, Él es poderoso para cumplirlo. Número 3, la omnipotencia de Dios nos llama a la reverencia. Salmo capítulo 33, verso 8 y 9. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Verso 9. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó. Entonces, al ver y contemplar a este Dios omnipotente, que nuestra reacción sea reverencia, pero también que nuestra reacción sea adoración. Salmo capítulo 95, verso 1 al 7. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están, ¿qué cosa? Las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor. ¿Quién es? Verso 7. Porque Él es nuestro Dios. ¿Y qué somos nosotros? Y las ovejas. Pero si ustedes oyen hoy su voz. Entonces la omnipotencia de Dios nos llama al arrepentimiento, a confiar en sus promesas, a la reverencia, a la adoración, pero también nos llama a poder servirle. Génesis 1:26, cuando el Señor establece diciendo a Adán y a Eva, fructifiquen, hagan esto. El Dios Todopoderoso les dio un propósito de servicio y nos lo ha dado a nosotros también. Entonces, por favor, no nos escudemos en decir, bueno, Dios es todopoderoso, entonces ¿para qué me sumo? No, el Dios todopoderoso nos llama a servirle. Número 6, la omnipotencia de Dios nos llama a confiar en Él en medio de las aflicciones.
sin importar la situación que podamos pasar o podamos estar pasando, nuestro Dios es poderoso. Y déjame decirte esto, eso no será para siempre. Porque esta leve tribulación momentánea produce un mejor y excelente peso de gloria, dice. La omnipotencia de Dios nos llama a tener esperanza por la salvación de otros. Marcos 10:27. Y esto es bien hermoso porque muchos estamos orando por familiares, amigos, conocidos que no quieren saber nada de Dios y a veces nos desanimamos porque decimos, Señor, pero le he hablado, he orado esto, aquello y lo otro. Pero aquí hay una excelente promesa en Marcos capítulo 10, verso 27. Y que nos anima a seguir orando. Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si Dios pudo obrar salvación en nosotros, lo puede hacer en cualquier otra persona. Sigue orando, sigue evangelizando, sigue confiando que un día Dios en su soberanía, en su misericordia, va a traer a esas personas a sus pies, porque nuestro Dios es poderoso. Y por último, la omnipotencia de Dios nos llama a la oración. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Qué hermoso es saber que podemos orar a un Dios omnipotente. La omnipotencia de Dios debe movernos a orar mucho más. Nos conviene que sea nuestro Dios omnipotente. Dice Stephen Charnock, y con esto termino, qué vanos serían los consejos de Dios sin su poder de Dios. Qué vana sería la misericordia de Dios sin su poder. Qué vano sería sus promesas sin el poder para cumplirlas. Qué vano sería el que Él solo quiera salvarnos y no poderlo hacer. Pero la buena noticia es que Dios puede hacerlo. Y lo ha hecho para su gloria. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos que tú eres todopoderoso. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra, Señor, delante de quién estamos. Y es que, Señor, a veces lo olvidamos. Y a veces caemos en un elemento de la monotonía en la vida diaria. Nos frustramos. Nuestra confianza la empezamos a poner en otras cosas. Pero gracias, Señor, por recordarnos esta mañana que debemos de redireccionar nuestra fe, redireccionar nuestra confianza hacia ti únicamente. Señor, ayúdanos a luchar contra los ídolos de nuestro corazón. Ayúdanos a luchar contra la arrogancia que muchas veces se levanta en nosotros. Ayúdanos a luchar contra el orgullo, Señor. Ayúdanos a luchar, Padre, contra esas situaciones en nuestro carácter. Y gracias por recordarnos que somos pecadores, pero que somos pecadores perdonados. Somos pecadores que tenemos esperanza. Somos pecadores que tenemos gracia sobre gracia y que eso, Señor, nos anime a esforzarnos, nos anime a pelear la buena batalla de la fe, nos anime a seguir sirviéndote, nos anime a seguir evangelizando, nos anime a seguir orando, nos anime, Señor, a seguir sumándonos a lo que tú estás haciendo, pero sobre todo nos anime a crecer en la esperanza de que en cualquier momento tú vendrás por tu iglesia. Ayúdanos a recibir el testimonio de tu presencia, de que, como diría Amós, somos granos que serán salvados. Gracias de verdad por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por ese regalo que a la verdad es que va más allá de nuestro entendimiento.